Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Muy bien, vamos a comenzar en este momento con este estudio bíblico del libro de Proverbios que hemos dado inicio la semana pasada. Yo espero que esto esté siendo de gran bendición para su vida, que esté siendo de gran bendición para usted. Y no quiero atrasarme, quiero aprovechar bien el tiempo. Así es que vamos a iniciar y vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 2, verso 1. Proverbios 2.1, hoy nos corresponde el capítulo 2. La semana pasada hablamos del capítulo 1. ¿Verdad? Hablamos de la importancia, el objetivo que tiene como tal este libro de Proverbios, ¿verdad? Salomón, que es el escritor de él. También se habló un poco de la instrucción que un padre le da a su hijo y del hijo tiene que recibir esa instrucción, ¿verdad? Como para darles un contexto, los invito a que lo vean, que ustedes lo puedan escuchar, ¿verdad? Para que entiendan bien, y además también del clamor y el grito que hace la sabiduría para que la gente la reciba, porque la gente piensa que la sabiduría no es importante, pero la sabiduría es necesaria. Proverbios 2.1, versión Reina Valera, dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti. Aquí podemos ver una cosa. Aquí nos podemos dar cuenta, para empezar, que se está dirigiendo igual que como se dirigió en el capítulo 1, verso, creo que era, ya les digo, vamos a ver, versículo, suave, un momento, vamos a ver, aquí lo tengo, versículo, cuando él se dirige, dice, mi hijo, en el versículo 8, a partir del versículo 8 en el capítulo 1, aquí podemos ver que desde el capítulo 2, verso 1, está hablando así. Porque el tema general que toca este capítulo 2 es el valor de buscar la sabiduría y las recompensas que trae el poder buscar la sabiduría. Proverbios 2 va a hablarnos de lo importante que es la sabiduría. Nos sigue hablando de esto. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, porque la sabiduría es necesaria. Es un libro que se enfoca mucho en eso. O sea, abarca y habla prácticamente de la historia. El mismo autor está comentando esa sabiduría que él recibió cuando se la pidió a Jesús. Porque Dios llegó a Salomón y le dijo, pídeme algo, lo que tú quieras, que yo te dé y yo te lo daré. Y Salomón, en lugar de pedirle riquezas, en lugar de pedirle cualquier cosa materialmente hablando, decidió pedirle a él sabiduría y fue lo que Dios le dio. Una sabiduría, dice la palabra de Dios, que nunca antes nadie la ha tenido ni la tendrá. Una sabiduría especial. Entonces, si nosotros ya nos metemos en contexto y entramos en una estructura de este capítulo, podemos ver, bueno, en el capítulo 1 Salomón presentó la sabiduría como un clamor, ¿verdad? Como un clamor público que era rechazado por los insensatos, por aquellas personas que en lugar de hacer el bien preferían ir presurosos a correr y hacer el mal y a derramar sangre matando a personas y lastimando a un montón de gente. Sin embargo, en este capítulo 2 vamos a ver cómo Salomón se centra en los beneficios concretos de buscar la sabiduría con diligencia. De la persona que decide decirle sí a la sabiduría, abrir las puertas de la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría es importante? Y hoy vamos a ir poco a poco. Vamos a ver desde el verso 1 al verso 5 cuáles son esas condiciones para recibir sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos? Y aquí es donde iniciamos, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de exégesis bíblica. Vamos a tratar de hacer un análisis teológico, más o menos de lo que yo pude preparar durante esta semana para este capítulo de hoy, en revelación, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo revela a uno al estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso es importante, y poder de ahí rescatar varias cosas, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, aquí está diciéndonos, nos va a hablar de qué es lo que sucede si nosotros escuchamos las palabras
del sabio, de las palabras que habla la sabiduría, y guardamos los mandamientos en nosotros. El verso 2 dice también, ojo con lo que sigue, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si nosotros decidimos, entonces sí, escuchar, abrir nuestros oídos para escuchar la sabiduría, y estamos atentos a esa sabiduría, dice que si nosotros inclinamos nuestro corazón, dice, si inclinares, perdón, tu corazón a la prudencia, o sea, la prudencia es parte de la sabiduría, es sabiduría en sí. Dice el verso 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, o sea, si decidiéramos clamar al Señor, clamar a la inteligencia, por favor, danos inteligencia, danos prudencia para escuchar tu voz, porque la voz de Dios siempre va a ser una voz sabia, una voz llena de prudencia, de inteligencia, de conocimiento, de entendimiento. Proverbios 2:4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, o sea, si tan solo nosotros, así como los seres humanos por lo general buscan la plata, buscan tesoros, si buscáramos así de esa misma forma la sabiduría, ¿qué es lo que va a pasar? Verso 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a entender entonces el real temor de Jehová. Ya vamos a enfocarnos y ya vamos a ver qué es lo que habla este versículo, qué se refiere con temor, qué se refiere con que proviene de Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Wow, o sea, el conocimiento de Dios. Vamos a ver eso, ¿saben? Como les decía, desde el verso 1 al verso 5 estamos hablando de cuáles son esas condiciones para alcanzar la sabiduría. Porque si nosotros, como lo acabamos de leer, dice, si ustedes reciben mis palabras, o sea, las toman con humildad, el hecho de tomarlos implica un acto de humildad que usted y yo tenemos que hacer. Porque para nosotros poder recibir un consejo que alguien nos quiere dar, tenemos que ser humildes para recibirlo. Así es que es un tema de extender nuestros brazos, de extender nuestras manos. No cualquier persona extiende sus manos para recibir algo. Mucha gente, por tema de orgullo, de altivez, no, o de soberbia, no quieren recibir las cosas que alguien les quiere dar. Entonces la sabiduría es algo que quiere llegar a nosotros, así como Dios quiere llegar a ti, quiere llegar a mí. Dios quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu vida, quiere hacer de ti una persona diferente, un hombre diferente, una mujer diferente. ¿En qué está? Está en ti, está en mí, está en nosotros el querer recibir eso que Dios quiere darte. Así también con la sabiduría pasa igual. Dios es un Dios tan caballeroso que Él no te va a bendecir, que Él no te va a salvar, que Él no te va a llenar de poder, de bendición, de gracia, de abundancia, si tú no lo aceptas. Dios nos da el libre albedrío. Dios no ha creado robots que le obedecemos, que hacemos lo que Él quiere y no tenemos nuestra propia capacidad o oportunidad de decidir si sí o no. No, podemos, claro que sí, decidir si sí o no. Podemos decidir entre el bien y el mal, o el mal o el bien. Podemos decidir lo que queramos, pero está en nosotros el saber que si decidimos lo malo va a tener sus consecuencias y si decidimos lo bueno va a tener sus bendiciones. Que si decidimos apartarnos de Dios vamos a estar completamente fritos, esa es la palabra, no hay otra, porque sin Dios usted y yo no somos nada, hermano, necesitamos de Dios en todo momento. Pero que si decidimos aceptar a Dios, recibirlo a Él, entonces vamos a recibir todas esas promesas que Dios nos quiere dar. Porque es que sabe que una de esas promesas que Dios quiere darnos es sabiduría. Dios siempre quiere que nosotros seamos sabios. Nos llama y nos hace una invitación, nos hace un llamado a ver lo importante que es la sabiduría. Entonces, si nosotros recibiéramos, si escucháramos esas palabras, si inclináramos nuestro corazón, si clamáramos a la inteligencia y pidiéramos a Dios, Señor, danos esa inteligencia, entonces dice que ese uso del condicional de sí, o sea, si recibieres, si inclinas, si clamares, indica que hay una responsabilidad humana activa. Indica que usted y yo tenemos que hacer algo, como le digo, y ese algo es abrir nuestros brazos, es tener humildad para poder recibir eso que Dios nos quiere dar, eso que Dios te quiere dar. Dios quiere bendecir. Hay mucha gente a la que Dios la quiere bendecir, pero lo que pasa es que la gente, por orgullo, no quiere ser bendecida porque piensa que lo tiene todo y no sabe que el que no tiene a Cristo no lo tiene nada, pero que el que tiene a Cristo es el que lo tiene realmente todo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo ha ganado todo en esta vida. Déjeme decir, con eso usted lo tiene todo. Tener a Dios es tenerlo todo. No hace falta más nada, no hace falta, mire, ni dinero, ni nada material va a poder nunca saciar ni llenar como solo Dios sabe hacerlo. Y usted me dirá, pero es importante. Claro que es importante, pero para que todo eso se efectúe necesitamos primero de Dios. Porque el que busca a Dios primeramente, primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, todo lo demás
vendrá por añadidura. Pero si no, si ponemos antes de Dios otras cosas, si ponemos como prioridad o ponemos por encima de Dios otras cosas, estamos mal. Vea, es más, Dios no debería estar ni dentro de tu lista de prioridad. Y usted me dirá, ¿cómo? No. O sea, Dios debería estar por encima. Dios no es parte de tu lista de prioridad. Dios es toda tu razón de vivir y de existir. ¿Para qué? Para que ahora sí, en la lista de prioridades, todas las demás cosas que vayan llegando se vayan cumpliendo poco a poco, pero siempre y cuando tú tengas primero las cosas de Dios, del reino de Dios y su justicia. Dice la palabra de Dios primeramente. Y dice que todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Diga todo lo demás, cuando pongo a Dios en primer lugar, dígalo, repítalo conmigo, dice, vendrá por añadidura. Entonces no hay de qué preocuparse cuando decidimos que sea Dios el que tenga el primer lugar de todas las cosas, porque sabemos que Dios va a tener control de lo que falta, de lo que faltase, aún de lo que esté por venir. Es así de sencillo. Pero necesitamos hacer algo, o sea, usted y yo tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que usted y yo tenemos es sencilla, pero no para muchos es sencilla, porque muchos prefieren decirle no a todas las cosas que se les quiere dar, porque prefieren mantener su orgullo en alto, porque prefieren decir, hay gente que dice, yo no ocupo ayuda de nadie, a mí nadie que me venga a ayudar, porque yo tengo control de todo, yo soy quien manda en mi vida, nadie a mí me tiene que decir qué hacer o qué no hacer. Y eso es orgullo, hermano, es un pecado. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos aceptarlo, ser humildes, reconocerlo, recibirlo, entender que esto es lo mejor que vamos a poder recibir, la mejor bendición, una de las mejores recompensas, aparte de la salvación, aparte del amor de Dios, aparte de, mire, de tantas cosas que Dios nos da, de tantas promesas que hay de parte de Dios. Es un tesoro. Entonces, así como a buscar un tesoro, obviamente el buscar un tesoro implica esfuerzo, prioridad, implica el anhelarlo, el desearlo, un deseo sincero, un deseo de corazón. Así también la sabiduría. Nadie nunca va a recibir sabiduría de Dios, conocimiento e inteligencia si no lo desea, si no lo anhela, si no se lo pide insistentemente a Dios. Y hablo para con la sabiduría, hablo para con la fe, hablo para con la bendición. Mire, hablo para con un don. Póngale el don que usted quiera, el don de fe, don de hablar en lenguas, don del espíritu, don de discernimiento, don de cualquier don, cualquier cosa. Es más, mi amado hermano y amigo, que usted quiera que Dios le dé, Dios no te la va a dar si tú no te esfuerzas y no oras insistentemente y se lo pides a Dios. Tenemos que ser insistentes, tenemos que orar día y noche, pedirle al Señor, decirle al Señor, dámelo, dámelo. Entonces Dios te va a dar ese tesoro tan grande, como lo dice aquí en Proverbios, en donde usted entiende entonces que es una necesidad, y aparte de eso, que glorifica a Dios, número uno. Número dos, es una necesidad y es algo que cuando llega te va a bendecir y ya no te va a hacer falta y nunca está de más. Es preferible tenerlo a no tenerlo, porque al final me bendice cuando lo tengo, y cuando no lo tengo me hace falta y no tengo esa bendición. Mejor entonces lo busco, me esfuerzo, lo pongo como prioridad, lo deseo, lo anhelo y soy insistente en oración. Entonces ahí empiezas a ver cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tu vida empieza a dar un giro. Y solo así entonces, como decía el verso 5 que lo oímos, vamos a entender el temor de Jehová. Saben, hermanos, el mismo tema del capítulo 1 reaparece. El temor es un reverente como puerta de la sabiduría. El temor a Jehová, que es importante, el temor a Jehová es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo vimos en el capítulo 1, porque eso es la sabiduría. Es temer prácticamente a Dios. Ya vimos que temer a Dios no es tenerle miedo de esconderme, de huir, de apartarme, porque qué miedo que Dios me encuentre, que Dios me vea. No, es un temor en donde yo amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia, porque yo vamos a ver, porque entiendo que Dios merece reverencia, que Dios merece honor, que Dios merece respeto por parte nuestra, y que al final es un tema de buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y ahí es donde usted entiende que usted tiene que cuidar lo que habla, lo que ve, lo que dice, lo que escucha, lo que hace, todo. Que usted no puede andar ahí por día a rienda suelta haciendo lo que se le dé la gana, no. Para entender, como usted puede ver aquí, el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios, tenemos que abrirle las puertas a la sabiduría. Tenemos que extender nuestros brazos, inclinar nuestro corazón y rogar a Dios para que nos dé inteligencia, para que nos dé ese entendimiento. Solo así, no hay otra. Aquí no hay, mire,
no hay que pagar para recibir, económicamente hablando, no hay que ir a un lugar y presentarse a tal hora para que o hacer una fila para, no, aquí lo que hay que hacer es orar insistentemente. Sí hay que pagar, ajá, hay que pagar, no plata, no dinero en efectivo o tarjeta, no, hay que pagar con un esfuerzo. ¿Para qué? Para que las cosas, cuando Dios ve esfuerzo, hermano, yo le voy a decir una cosa, Dios recompensa. Cuando Dios ve que tú te esfuerzas, Dios te recompensa. Pero cuando Dios ve a una persona que no se esfuerza, que no hace nada por querer alcanzar las cosas que quiere y le ha pedido a Dios, Dios no la va a recompensar, así de sencillo. Y esto es difícil o sea, es fácil de entender, pero difícil de asimilar. Pero yo le voy a decir una cosa, hay que entenderlo y no hay que tomarlo ay, no dije nada, no hay que tomarlo a la ligera, hay que realmente comprender esto. Solo así vamos a poder recibir esta sabiduría de Dios. Y cuando recibimos la sabiduría, vamos a ver cómo Dios nos bendice. Ya lo vamos a empezar a ver después del verso 6 en adelante. Cómo Dios nos empieza a bendecir. Cómo Dios empieza a tocar tu vida, empieza a cambiar tu hogar, empieza a transformar todo lo tuyo, empieza a transformarte y hacer de ti una nueva criatura, una persona diferente, una persona llena de Cristo, una persona llena de Dios. Entenderemos el temor de Jehová. Mire, ¿qué es lo que Dios ama? Dios ama que nosotros perdonemos, que amemos, que ayudemos al que necesite ser ayudado. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué es lo que Dios odia? El pecado. Dios odia todo tipo de pecado, todo aquello que desagrada a Dios, que no le agrada al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros también odiemos el pecado, que no lo hagamos, que no lo practiquemos, que tratemos de evitarlo a toda costa, que lo aborrezcamos en todo el sentido de la palabra. El pecado debería ser algo que usted desprecie, que a usted que nos dé asco. Le digo a usted y me digo a mí también, algo que nos debería, mi hermano amado y amigo, debería ser algo que nosotros despreciemos y que vomitemos completamente. Y de verdad vomitemos en todo el sentido de la palabra, que nos desagrade, que no nos guste. Cuando veamos una oportunidad para pecar, nos alejemos. Dice que el sabio ve el peligro y huye, se aparta. No porque es cobarde, sino porque es inteligente, es prudente, es íntegro y decide guardarse para Cristo. ¿Guardarse qué? En santidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que se aparta, que está apartado del mundo para Dios. Apartado por Dios es vivir una vida en santidad. No una vida perfecta, porque eso nunca lo vamos a lograr, pero sí una persona que se aparta de las cosas del mundo para estar enfocado en las cosas de Dios. Y cuando usted se empieza a enfocar en las cosas de Dios, su vida va a cambiar drásticamente. Y bien, vamos a seguir leyendo Proverbios 2, capítulo 2, Proverbios 2, verso 6 en adelante. Vamos a leer ahora del verso 6 y nos vamos a detener al verso 9. Disculpen, es que ando un poco la nariz por temas de frío y eso siempre me pasa, ¿verdad? Pero bueno, Proverbios 2, 6 dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Jehová está esa sabiduría, mi amado hermano y amigo. En Jehová está todo eso. En Jehová está esa sabiduría hermosa. Solo en Dios, en Él, es por Él, es a través de Él. Y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. Perdón, quiero detenerme ahí. ¿Quieres ser una persona que reciba el conocimiento e inteligencia de Dios, sabiduría de Dios? Bueno, está en Jehová. Ahí está la clave. Hay mucha gente que dice, ¿cuál es la clave para recibir sabiduría? Para ser lleno de inteligencia, de conocimiento, para saber tomar decisiones de manera correcta, para tener una vida exitosa, para poder avanzar, no quedarme estancado. ¿Sabes? Le voy a decir una cosa, ¿sabe dónde está el éxito? Está en Dios. En todo siempre va a estar el éxito de Dios. Si usted quiere prosperar, quiere ser bendecido, busque de Dios. Si usted quiere recibir dones del Espíritu Santo, busque de Dios. Si usted quiere que Dios te toque y que Dios te use como un ministro, como un adorador, una adoradora, busque de Dios. Si usted quiere ser una persona adoradora en espíritu y en verdad, aparte del ministerio de música, en su estilo de vida, con las personas que te rodean, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que estés, siempre rindiéndote a Cristo y adorándolo en todo tiempo, busque de Dios. Quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios haga de usted una persona diferente, que usted crezca en madurez, que crezca espiritualmente, crezca aún hasta físicamente, busque de Dios. Quiere que Dios lo bendiga sobreabundantemente, económicamente hablando, materialmente hablando, en el aspecto espiritual, lo que te haga falta y pidas a Dios, la ayuda que necesites, tal vez cambiar tu carácter, tal vez que Dios te moldee, tal vez que Dios te quite los celos, las envidias, el orgullo, no sé, el enojo.
busque de Dios. Siempre vamos a tener que buscar de Dios en todo tiempo, en todo momento. Necesitamos de Dios, mi amado hermano. Necesitamos del Señor. Si tan solo el mundo entendiera y se diera cuenta y abriera sus ojos, vería que en verdad todos necesitamos del Señor. Entonces de eso se trata, de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bien, vamos a continuar, vamos a seguir leyendo. Vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 7. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El verso 8 dice también, es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y el versículo 9, y me quiero detener ahí, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Bien, como lo podemos ver ahí, sin lugar a dudas, mis amados hermanos y amigos, ahí nos está hablando de los grandes beneficios que hay cuando uno recibe la sabiduría que solo Dios puede dar. Cuando uno recibe esa sabiduría de parte de Dios, dice que vamos a recibir de parte de la boca de Dios el conocimiento e inteligencia. Que Dios provee una sabiduría sana, una sabiduría correcta a las personas rectas. ¿Por qué? Porque esa sabiduría entonces se convierte en la persona que decide recibirla para ella o para él, un escudo que le va a permitir caminar en un camino de rectitud. Y yo no sé a cuántos de los que me están escuchando les gustaría caminar en un camino de rectitud. Yo levanto mi mano porque a mí me gustaría y se lo pido al Señor. Ayúdame a caminar siempre en el camino que tú quieres que yo camine. Y si hay en algún momento que me estoy desviando, me estoy apartando, me estoy yendo por un camino que no es el camino por el que tú quieres que yo vaya, Señor, instrúyeme, corrígeme y llévame al camino que tú quieres que yo vayas, no al que yo quiero. Porque así debe ser. Y ahí es cuando uno entiende que uno tiene que poner la voluntad de Dios por encima de todas las cosas y que uno le pide a Dios, Señor, haz tu voluntad, no la mía, que se haga la tuya, todo lo que yo quiera o lo que sea y provenga de mí, pero que no provenga de ti, Dios, quítalo. Eso es lo que hay que hacer, ¿sabe? Eso es caminar en rectitud, eso es caminar sabiamente. Aquel que decide guardar las veredas, lo leímos en el verso 8, del juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. El juicio de Dios no es igual al nuestro, es diferente. Dios es justo, Él es juez y abogado por excelencia y hace lo que hace como le place, de forma correcta. Dios nunca Dios nunca se equivoca, Él es perfecto. Y cuando nosotros decidimos recibir la sabiduría de Dios, yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano y amigo, Dios va a preservar todos tus caminos en santidad. ¿Quieres vivir una vida santa, una vida de agrado a Dios? Tienes que pedirle al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para que sea Él preservando tus caminos. Cuando nosotros extendemos nuestros brazos, cuando nosotros decidimos inclinar nuestros oídos a la voz de Dios, inclinar nuestro corazón y pedir a Dios esa inteligencia, esa prudencia, dice el Señor que Él va a preservar nuestro caminar. O sea, quiere decir que Dios nunca va a permitir que nos descuidemos en ningún momento, porque al alcanzar y al recibir esa sabiduría de Dios, vamos a tener integridad y prudencia para saber tomar decisiones. Vamos a entender la justicia que proviene de Dios, el juicio de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace esa equidad y cómo todo buen camino, todo lo que proviene de Dios es bueno, es correcto. Lo que podemos ver del verso 6 al verso 9, estos que acabamos de leer, mi amado hermano y amigo, son la fuente divina de la sabiduría. Esa es la fuente hermosa y divina de la sabiduría. Dios no solo otorga sabiduría, Él mismo es la fuente de ella. Dios es la fuente en sí de la sabiduría. El verbo de dar, en hebreo se dice Natán, se escribe N-A-T-A-N, Natán, así como suena. Y eso indica una acción voluntaria, una acción generosa. Alguien que tiene generosidad, alguien que hace un acto voluntario de querer poder darle algo a alguien. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que Él quiere hacer Natán a nosotros esa sabiduría que proviene de Él, esa Sofía, recuerde, sabiduría Sofía en griego, ¿verdad? Para que usted y yo podamos recibirla, alcanzarla y así sean preservados todos nuestros caminos. Así Dios, la palabra preservar también indica guardar. O sea, quiere decir que todas tus decisiones, quiere decir que todas las cosas que tus planes, tus proyectos, lo que estés haciendo va a estar bajo las manos de Dios. Y si todas esas cosas están bajo la mano de Dios, te va a ir bien en todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Y no hay nada de lo que Dios no tenga control. Dios tiene el control de todo.
El verso 6 dice, de su boca, lo leímos, ¿verdad? ¿Cierto? Decía, ahí se lo pongo en pantalla, léalo. Porque dice, porque Jehová da la sabiduría, ojo, y me encanta esta parte, y de su boca viene el conocimiento e inteligencia. ¿Qué es lo que quiere decir, mi hermano? La palabra de su boca indica que la sabiduría proviene de su palabra revelada. Cuando Dios te revela una palabra, es una palabra llena de sabiduría. No hay ninguna, vean, y se lo voy a decir así literalmente, tontera que provenga de Dios. De Dios siempre va a venir sabiduría, inteligencia y conocimiento, verdades de su palabra. Toda la verdad está en Dios, toda la verdad está en Él, está en Jesús. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Usted quiere caminar una vida libre de verdad, en verdad? Lea la palabra de Dios, lea la palabra del Señor. Así usted va a entender la fuente de esa divina sabiduría que proviene de Dios. Solo así. Dice la palabra de Dios, en ella está la verdad, y esa verdad, dice, la verdad los hará libres. ¿Quiere usted ser libre? Bueno, libre por la verdad de la palabra de Dios. Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque, bueno, si seguimos leyendo más adelante, pasamos al verso 8, dice, se lo voy a poner ahí, véalo, dice, es el que guarda las veredas del juicio. Y, dice, y preserva el camino de sus santos. Dice, guarda el camino de sus fieles. En otra versión dice también, o sea, quiere decir que Dios también guarda el camino de aquellas personas, de aquellos que deciden recibir esa sabiduría. Ajá. ¿Por qué? Que deciden vamos a ver, que deciden poner como prioridad las cosas de Dios antes que las cosas de ellos. Ahora, aquí, cuando la palabra, podemos verlo ahí en el verso 8, dice que Dios también guarda el camino de los fieles, de los santos. Quiere decir que hay una acción divina, una acción protectora y una acción formadora. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios te está protegiendo, Dios te está guardando, te está cubriendo de cualquier mal, de cualquier ataque, de cualquier peligro, de cualquier artimaña del enemigo que usted pueda pensar, que usted pueda imaginarse, estará bajo el control de Dios, siempre y cuando usted le pida a Dios esa sabiduría. Ahora bien, formadora, ¿por qué? Bueno, porque te forma. ¿Por qué? Porque te disciplina. ¿Por qué? Cuando estás desviándote, Dios te jala y te dice que por ahí no es y es por el camino que Él te está indicando, por el camino que Él quiere, aunque muchas veces, y óigame, présteme atención, ojo con lo que le voy a decir, porque muchas veces queremos irnos por un camino, queremos este camino, pero Dios te dice, no, es que no es por la izquierda, es por la derecha. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a irnos por la izquierda porque yo soy rebelde y me da la gana de irme por la izquierda, o nos vamos a ir por la derecha de un Dios que tiene el control de todo y que está en el futuro, que sabe que ese es el mejor lugar para nosotros. Hermano, Dios nunca va a querer lo malo para nosotros. Dios siempre va a querer ayudarnos, siempre va a querer guardarnos. Está en nosotros la decisión de irnos por la izquierda o por la derecha, de seguir el camino de Dios o de seguir el camino del mundo. Ay. Siga el camino del mundo y nada más espérese que en algún momento va a caer y se va a dar cuenta de que no era el camino de Dios. Siga el camino de Dios y espérese y va a ver cómo Dios lo va a bendecir, le va a dar éxito y va a poder caminar aún en medio de dificultades, porque claro que las van a ver, pero con la ayuda de Dios, sostenidos con su mano de poder. Ahora bien, vamos a seguir, vamos a avanzar, porque es bastante el material que hay. El verso 10, vamos a leerlo. Ahí está en pantalla, dice, Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Verso 11 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino. Verso 12 dice, de los hombres, ojo, que hablan perversidades. Verso 13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. El verso 14 dice que se alegran haciendo el mal. Aquellos que son felices haciendo el mal y atacando a las personas y maltratando, etcétera, etcétera. Que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Muy bien, quiero volverme a detener ahí. Saben, la sabiduría, aquí no es lo que nos está hablando, mi amado hermano y amigo, se encarga de proteger del mal camino. O sea, la sabiduría nos quiere llevar por el camino bueno, por el camino correcto. No por el camino fácil, que quede claro. No, eso nunca. Porque nunca ningún camino, bueno o malo, va a ser fácil. Porque aún así, bueno, podríamos decir que es más fácil el camino malo que el bueno, sí. Pero aún así el camino malo tiene cosas difíciles, aún el camino bueno. Pero la diferencia del camino malo al camino bueno es que el camino malo
te va a llevar a destrucción y a una perdición, y de ahí se va a convertir prácticamente en algo completamente imposible, porque no tienes a Dios, y la persona que no tiene de Dios no puede hacer nada. Sin Dios no somos nada. Sin Dios el ser humano deja de tener sentido, todo deja de tener sentido en esta vida. Necesitamos de Dios. Ahora bien, el camino bueno, aunque tiene dificultades y situaciones, hay una sabiduría de parte de Dios que nos protege, una ayuda de parte de Dios, la mano de Dios que se extiende para levantarnos, que nos permite poder salir de esas situaciones y poder lograrlo y llegar a una meta en Cristo de salvación. Entonces, cuando la sabiduría entra al corazón, lo que hace la sabiduría es producir en nosotros un deleite y un discernimiento. Nos permite poder discernir, poder entender que hay lugares, ojo con esto, a los que es mejor y es conveniente no ir, porque no son lugares de bien, que no son lugares correctos, lugares en donde la atmósfera está cargada de pecado, la atmósfera está cargada de muchas cosas como deseos carnales, y hablo de todo ámbito, sexuales, todo tipo de cosas que no convienen, ¿verdad? Drogas, alcohol, usted sabe a qué me refiero, bares, fiestas, lugares en los que no es correcto frecuentar, ni siquiera visitar nada, como cristianos, como hijos de Dios, no, para nada, o sea, para nada, de verdad, porque están llenos de pecados, de maldad. Y también de personas a las cuales usted tiene que cuidar, porque no con cualquier persona usted se puede mezclar o andar. Personas que lo que usted, vamos a ver, a través del discernimiento que se recibe, usted discierne. El discernir es que le permite a usted darse cuenta, abrir sus ojos, que usted puede ver y darse cuenta de que son personas que no edifican, que no convienen, personas que van a estar ahí para atacarte, para juzgarte, para levantar su mano. Entonces, porque hay que cuidar aún con las personas que nos rodeamos. Usted no puede rodearse de cualquier persona. Usted tiene que aprender a decidir bien cuáles personas son con las que usted va a compartir en su día a día. Porque hay gente que te va a llevar al mal. Porque hay malas personas con malas costumbres, con vamos a ver, las malas costumbres que cambian esas buenas costumbres que tal vez tú tenías en Dios, o con gente que era de Dios, con gente que era del reino. Entonces por eso hay que tener cuidado, porque dice que, mire, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener cuidado, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, la sabiduría nos guarda del camino perverso. ¿De qué nos protege? Porque tal vez usted dirá, bueno, la sabiduría nos protege. Ahora bien, ¿la sabiduría de qué nos protege? Bueno, del camino de la perversidad, del camino del mal, del camino de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas y que es el príncipe de los aires de este mundo, lastimosamente. Por eso estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, porque la muerte llega en cualquier instante, o Dios con el rapto, o algo sucede, no sé. Pero el asunto es que estamos en esta tierra, pero no vamos a estar aquí para siempre. Va a haber un momento en el que nos iremos o al cielo o al infierno, pero de que nos vamos de aquí, nos vamos. Nos vamos. Entonces, porque necesitamos, Dios quiere llevarnos a un lugar diferente, una nueva Jerusalén, a una tierra prometida ya en el cielo. Pero el asunto es que estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso este mundo está siendo gobernado y dominado por Satanás, así es. O sea, usted me dirá, ¿cómo? No, es la verdad, la palabra de Dios lo dice claramente. Por eso es que andan buscando rechazar a Dios, meter secularización en las iglesias, secularización en todo lugar. Mire, la apostasía, de verdad, tantas cosas. Porque la perversidad es eso, se habla de cosas perversas, esa perversidad se deleita en el mal, en hacer el mal, en pecar, es torcida en todos sus caminos, lo vimos en el verso 15. ¿Qué es lo que hay aquí? Teológicamente hablando, bueno, que la sabiduría forma el carácter y actúa como una defensa moral y espiritual, o sea, que la necesitamos, que la sabiduría es un arma, es una herramienta de Dios puesta para nosotros, para bendecirnos, para protegernos y para guiarnos, para direccionarnos. Eso es lo que hace la sabiduría, que no vayamos por el camino torcido, sino por el camino recto de Dios. Recuerde, siempre en el orden está Dios. Un camino ordenado es un camino recto, es un camino de Dios. Un camino torcido y desordenado es un camino del diablo, de Satanás. Así de sencillo. Y hay que entender que vivimos en un mundo en donde hay una dimensión espiritual, que aunque usted no lo pueda ver, hay ángeles, hay demonios, hay cualquier cantidad de espíritus que andan paseándose y andan rodeando la tierra. Aunque usted no los vea, pero están ahí, están ahí. Entonces, el asunto es que todos esos preparados y enviados, encomendados para, vamos a ver, por
encomendados por el diablo, porque Satanás siempre ha querido parecerse a Dios y ha querido ser como Dios, así como Dios tiene un orden con sus ángeles, ángeles mensajeros, ángeles protectores, ángeles guardianes, etcétera, etcétera. Así también Satanás tiene un orden con sus demonios, porque quiere ser igual a Dios, pero nunca va a poder ser igual a Dios, nunca va a poder semejarse y nunca va a poder tener el poder que solo Dios tiene. Y aún así también él tiene, sí, por supuesto, demonios de ciertos rangos. Demonios para traer maldiciones, enfermedades, para traer destrucción, demonios de discusión, demonios para apartar, demonios, este es el demonio espíritu de Pitón, ¿verdad? Espíritus de toda oruga, saltón, revoltón, dice la palabra de Dios, cualquier cantidad. Entonces por eso ocupamos esta defensa, esta arma que es la sabiduría también. Armados, vestidos con la armadura de Dios. Pero aunque no se menciona la sabiduría como tal, también es parte de esto. Ahora bien, vamos a continuar para ya ir finalizando el verso 16 en adelante. Dice el versículo 16, Proverbios 2:16, síganme la lectura. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Verso 17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El verso 18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y el verso 19 dice, todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y quiero detenerme de nuevo ahí, hasta el verso 19, porque aquí se está hablando de una protección contra una mujer extraña. Y usted me dirá, ¿contra una mujer? ¿Qué mujer? Bueno, ya lo vamos a ver. La mujer extraña en el hebreo se le podría decir Sara. No es que sea el nombre Sara como tal, así es que si alguien se llama Sara no se refiere a eso, ¿verdad? Es que así se describe en el hebreo, ¿verdad? De hecho que es con Z-A-R-A-H, Sara, mujer extraña. O sea, esto puede referirse tanto a una mujer extranjera como a una mujer inmoral. O sea, lo que yo quiero decirles es que a lo que se refiere desde el verso 16, verso 17, verso 18, verso 19 de este capítulo 2 de Proverbio nos pone en contexto de lo que representa, esta mujer representa simple y sencillamente la seducción, el adulterio y la infidelidad espiritual. Esta es una mujer, como lo leímos en el verso 17, de nuevo voy a ponerles ahí en pantalla, verso 17, vean lo que dice, la cual abandonan al compañero de su juventud, ahí está hablando de adulterio, ahí está hablando de fornicación. Usted sabe lo que es eso, es infidelidad en el matrimonio. Cuando una persona está casada con otra persona y se va y se acuesta con otra mujer. O hablando del hombre, o viceversa, hablando de la mujer también. Está casado con un hombre y va y se acuesta con otro hombre. Porque eso es un tema de los dos. Aquí no es hombre-mujer o mujer-hombre, es de los dos. El que sea que lo haga comete adulterio. Y el adulterio es un pecado que dice la palabra huyan. Huyan del adulterio, huyan de la fornicación. Porque dice que cuando un compañero abandona a su compañera, dice la cual abandona al compañero de su juventud por irse con esa mujer, que ya la vimos en el verso 16, la mujer extraña, la llama la Biblia, dice se olvida del pacto de Dios. Porque cuando usted se casa, cuando usted entra en matrimonio con una persona, hay un pacto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer extraña? Hace que usted olvide el pacto de Dios cuando usted decide irse con esa mujer extraña. Y te conduce a la muerte, te lleva a un camino de destrucción, de perdición, te lleva a un camino donde estás acabado completamente. Y nadie que entra con esta mujer vuelve, simplemente es destruido. Entonces, el pecado, lo que quiere decirnos estos versos es que es atractivo, pero es destructivo. Aunque el pecado se vea como algo hermoso, algo agradable, porque yo siempre lo he dicho, hermano, siempre. El pecado se presenta como algo lindo, como algo hermoso, como algo agradable, pero cuando usted lo abre y cuando usted ve lo que hay dentro, usted se da cuenta que lo único que hay en el pecado es destrucción. Y lo único que te va a llevar es a una vida de fracaso, de derrota, de mediocridad. Pero Dios no quiere eso. Entonces, por eso tenemos que ser fieles a las mujeres. Si usted tiene una mujer, sea fiel a su mujer, ámela, respétela, cuídela, valórela, honrela, dele el valor que se merece, escúchela. La comunicación es la base, es importante en un matrimonio. Y sí, se está hablando de los matrimonios en este momento, sí. Cuídense de la seducción, porque hay mucha gente, a ver, muchas mujeres, y no solo mujeres, hasta hombres también, que vienen a seducir, a atraer, para que se vayan y caigan entre las garras y los lazos de esa mujer o de ese hombre. El espíritu de seducción, el espíritu de Jezabel, también ese es otro espíritu. El adulterio, la fornicación es un pecado del que hay que apartarnos, del que hay que huir completamente. La sabiduría protege al joven y al creyente de ser seducido por el engaño de placer inmediato. Porque aunque irse con esa mujer extraña, que así la menciona la Biblia, que es la mujer que quiere invitarte a caer en el adulterio, que quiere seducirte, que quiere que tú
caigas y y satisfagas un deseo sexual, aunque lo satisfagas, va a ser un placer momentáneo. O sea, usted va a estar feliz en el momento, vamos a ver, cumpliendo, satisfaciendo ese placer, pero eso no va a ser algo temporal. ¿Por qué? Y al final, después van a venir las consecuencias de los actos que usted cometió, porque el que hace un pacto con Dios y no lo cumple, dice la palabra, ay, es mejor que no haga pactos con Dios que no pueda cumplir. Mejor no le haga promesas a Dios que no puede cumplir, falsas promesas. Porque Dios sí, Dios todo lo que nos promete lo ha cumplido y lo va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Vea lo que dice hasta la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted y yo sí, nos equivocamos. Y muchas veces hasta nos arrepentimos de pactos que hicimos porque sabemos que no vamos a ser capaces de cumplirlos. Entonces mejor no hacerlos. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces yo espero que usted le haya quedado clara esa parte. Y ya para terminar, los últimos 3 versículos de Proverbios 2, verso 20, 21 y 22. Dice, Proverbios 2:20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. El verso 21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos, ¿qué dice? Permanecerán en ella. El verso 22 para terminar dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los oiga bien esta palabra, prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Los qué? Los prevaricadores. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los previcadores serán de ellas desarraigados. Ya vamos a ver qué significa esa palabra previcador, ¿verdad? Ahora bien, este capítulo 2 de Proverbios, wow, es hermoso, a mí me encantó, a mí me impactó, es poderoso, de verdad que sí. Este capítulo concluye con un contraste escatológico. El justo habitará la tierra, o sea, tendrá una herencia y tendrá una bendición. La persona que es justa, la persona que ha decidido recibir la sabiduría, pedirle esa sabiduría a Dios y que se le ha sido entregada. Y dice que el impío será cortado y va a tener juicio y destrucción. Aquel que rechazó la sabiduría, aquel que decidió irse con la mujer extraña, con aquella mujer que prometió seducción, que prometió un placer sexual, que prometía adulterio, infidelidad, etcétera, como usted lo quiera llamar. El que decide irse con ella, inclusive hasta infidelidad, no solo sexual, hasta espiritual, vengan las cosas del mundo, infidelidad espiritual es, vengan las cosas del mundo, no pasa nada, Dios no se va a enojar contigo. Y lo haces con conciencia y dices, bueno, está bien, me voy para el mundo y luego me arrepiento y listo. Pensando que por arrepentirnos Dios nos va a perdonar. No, de Dios nadie se burla. Usted tiene que aprender a tratar de no hacer las cosas malas que usted hacía antes y lo que usted era en un pasado, pero hoy ya no es. No, o sea, caminar una vida diferente en Cristo. No podemos volver a esas prácticas incorrectas. Necesitamos del Señor. Y ya todo eso quedó atrás. Todo eso quedó en el olvido. Porque entonces si no, no está haciendo un arrepentimiento genuino. Está simplemente usted arrepintiéndose, pero no lo está haciendo realmente. Un arrepentimiento genuino es aquel en el que usted aborrece el pecado y ya no quiere hacer más aquello de lo por cual usted se arrepintió. Entonces es un contraste. El que es justo, que decidió pedir la sabiduría de Dios y hacer lo que es correcto, va a recibir una herencia de Dios y va a ser bendecido. Y yo no sé, yo levanto mi mano y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame porque yo quiero ser bendecido con tu herencia y con tu bendición. Por lo tanto, yo quiero ser esa persona justa. Díselo al Señor. Porque el impío dice que será cortado y que va a tener juicio y destrucción. O sea, aquí es sencillo, hermano. Aquí se refleja un principio de justicia retributiva. Típico de la sabiduría, ¿verdad? O sea, el destino de una persona prácticamente depende del camino que esa persona elige, decide tomar. Entonces, con conclusión, para terminar, la sabiduría es como un don divino que uno lo puede pedir, pero es un don que requiere responsabilidad, una responsabilidad humana, donde usted tiene que buscarla, usted tiene que desearla, usted tiene que valorarla, usted tiene que pedírsela intensamente a Dios, con intensidad, sin parar, pedírsela al Señor. 2. El temor de Dios es el inicio del entendimiento. Cuando usted teme a Dios, ya hablamos de qué tipo de temor, usted empieza a recibir ese entendimiento de Dios. 3. Dios protege al activamente justo mediante la sabiduría que éste imparte. Dios trae protección. Dios nos viene a proteger ¿de qué? De los caminos torcidos, lo leímos, nos viene a proteger de toda aquella... ¿cómo era la palabra? Nos viene a proteger de todo el camino de perversidad, de eso era, de la perversión, para llevarnos a un camino correcto. Y número 5, el pecado tiene rostro seductor, pero en fin es destructivo. Así de sencillo, esa mujer representa así en el ámbito del matrimonio, en el ámbito sexual, pero también en el ámbito del pecado, en el ámbito de una vida espiritual, en donde usted o decide seguir a Cristo o decide seguir los afanes del mundo.
irse por las corrientes del mundo, que lo arrastren, irse para cumplir los deseos sexuales, carnales, de cualquier estilo y fallarle a Dios. O seguir los caminos de Dios, ser fiel a Dios y no fallarle al Señor nunca, en ningún momento. Y el último y quinto, creo que era, o cuarto, no, quinto, no sé ya ni, quinto punto, existen dos caminos, el camino de los rectos y el camino de los impíos. No hay un punto medio, no hay intermedio, no hay grises, nada, o somos o no somos, punto, fríos o calientes, pero a los tibios Dios los vomita. Usted no puede servir a dos señores, a Dios y al diablo, ¿no? O a Dios, ¿verdad? O no. Así de sencillo, es una decisión que está en ti, es una decisión que está en mí, es una decisión que está en nosotros. Para que Dios nos dé ese entendimiento, ese tebunaj en hebreo, T-E-B-U-N-A-H, que es esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y poder salirnos del camino de perversión, que se le dice las en hebreo, L-A-Z, porque el perverso es aquel que desprecia la verdad, que se deleita en hacer el mal, pero no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entender que la sabiduría no llega por accidente, sino que es una búsqueda intencional, que es constante, que la palabra de Dios, en ella está la fuente de la sabiduría, que debemos amarla, debemos estudiarla, meditar en ella, que el discernimiento espiritual nos permite protegernos del pecado, tanto moral como espiritual, déjeme decírselo, que hay decisiones que definen tu destino, debemos aprender a caminar por la senda de los justos, no de los impíos, para poder ser bendecidos. Y por eso yo te hago una pregunta para terminar en este momento. ¿Estamos buscando la sabiduría como un tesoro o solamente estamos conformándonos con la ignorancia espiritual? ¿Sabes que yo te voy a invitar para que tú cierres tus ojos, para que tú le pidas al Señor que te ayude, para que Él sea moviendo su mano de poder en tu vida? Dile al Señor, ahora cierra tus ojos. Vamos a orar. Porque, ¿sabes? Es importante. Proverbios 2, como lo acabamos de leer, nos muestra, hermanos, lo pudimos ver, que la sabiduría no es un adorno para el intelecto, sino que es un escudo para el alma. Es un llamado, mi amado hermano y amigo, a tomar en serio la palabra de Dios, a reconocer que necesitamos de Dios, que sin Dios no somos nada, que nuestras decisiones morales, sociales y espirituales tienen consecuencias eternas, que la sabiduría protege, nos guía y nos bendice. ¿Pero a qué? ¿A quién le hace todo eso? Al que decide buscarla con todo su corazón. Así es que su deseo hoy sea buscar la sabiduría de corazón. Pídasela al Señor. Por eso cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero de esa sabiduría. Dame la sabiduría, Padre Santo, para poder caminar en el camino recto. Un camino de rectitud, no por el camino de mal, sino por el camino que tú quieres, Señor. Un camino de bien, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones de manera correcta, Padre, que siempre consultemos a ti, que siempre te las pongamos a ti para que seas tú ayudándonos, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagamos, no lo que nosotros queramos, conforme a tu voluntad que es perfecta, que es buena y es agradable. Como dice la palabra en Romanos 12:2, Señor, dice, renovados nuestros entendimientos, no se conformen a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro Espíritu Santo, para que puedan entender cuán buena, cuán perfecta y cuán agradable es la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender eso, que tú lo único que quieres, Jeremías 29:11, es planes de bienestar, de bien, de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos un bienestar. Ayúdanos a tener un objetivo, una visión, Padre, saber cuál es ese fin que esperamos, un fin de bendición, un fin para glorificarte a ti, un fin para poder caminar siempre en rectitud, tomados de tu mano, haciendo tu voluntad, teniendo temor de Dios, Padre, y agradándote a ti siempre, Padre, no tomando las cosas que no te agradan, sino las que sí te agradan, Señor. Señor, hoy te pedimos, danos un corazón que ame tu sabiduría, que podamos buscarla con más intensidad que cualquier riqueza, que cualquier cosa, que lo que sea. No queremos más nada que tu sabiduría, Señor. Y que tu palabra moldee, dile al Señor, que tu palabra moldee mis decisiones. Protege siempre mis caminos, Señor, y guíame hasta la vida eterna, hasta la salvación que tú has prometido para nosotros. Aléjanos de la mujer extraña, de todo aquello, de toda quita, Señor, toda aquella infidelidad espiritual, toda infidelidad aún hasta en el matrimonio, en la pareja, en lo que sea, Señor, porque esto es un simbolismo. Proverbios es de símbolo también, de entender que hace una referencia, que son parábolas cortas pero directas que llegan a nuestro corazón y nos hablan profundamente. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a poder, si vamos a hacer un pacto contigo, cumplirlo, y si no, mejor no hacerlo, Señor, pero poder estar ahí para servirte, para amarte, para buscarte, para anhelarte, y que cuando haya algo del mundo, algo que no provenga de ti, Señor, sea echado fuera, sea quitado, porque no queremos nada que sea del mundo, sino todo que provenga de ti, Dios.
todo lo que provenga de ti, Señor. Porque lo del mundo destruye, lo del mundo corrompe, lo del mundo desbarata, pero lo de Dios construye, lo de Dios edifica, lo de Dios bendice y lo de Dios multiplica. Te lo pedimos todo esto en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo espero que usted haya sido bendecido con este capítulo 2 y que usted haya podido entender qué es lo que la palabra de Dios nos habla a través de este capítulo. Continuamos la próxima semana de hoy en 8, si Dios lo permite, con el capítulo 3. Bendiciones.